Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión veremos un resumen de la Guerra de Independencia Española, ya que el conflicto es muy extenso y complejo como para analizarlo en un vídeo de menos de 10 minutos. Los precedentes del conflicto nos llevan a la Francia de finales del siglo XVIII, que se encontraba inmersa en una convulsa época de cambios políticos, sociales, económicos y militares. La Revolución Francesa, de corte liberal, había estallado en el año 1789 y el rey de Francia, Luis XVI, había sido guillotinado. Nuevos tiempos se avecinaban para Francia, presuntamente de bonanza, lo que no gustó un pelo al gobierno español de Carlos IV, que tenía miedo de que también estallase en España una revolución. La Francia revolucionaria fue rechazada por la mayoría de monarquías de Europa, España entre ellas, así que los nuestros decidieron atacar Francia en la llamada Guerra del Rosellón, de 1793 a 1795, que buscaba tomar esa región del sur francés. En un primer momento, el ejército español derrotó a las tropas francesas en varias batallas, pero con el paso de los días, Francia logró revertir la situación y acabó derrotando a España, que se vio obligada a firmar el Tratado de Paz de Basilea, en el cual se aliaba con Francia combatiendo a Portugal y Gran Bretaña y reconociendo el Rosellón como francés. A raíz de esta nueva alianza, la flota franco-española fue aplastada por la inglesa en la batalla de Trafalgar en el año 1805. Pese a esto, los franceses derrotaron a sus enemigos en varias guerras contrarrevolucionarias más, saliendo al paso de los ataques sufridos. En 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau, mediante el cual Godoy, válido del rey, y Napoleón, cónsul de la República que había sido coronado emperador de Francia en el 1804, pactaron una invasión y posterior reparto de Portugal y sus colonias. Pero Napoleón se calló algunos detalles, como que su idea no era solo invadir Portugal, sino también traicionar a España y conquistar toda la península ibérica. No pasó mucho tiempo hasta que Napoleón mostró sus cartas. El cabrón comenzó a tejer una serie de hilos políticos consistentes en la abdicación de Carlos IV para colocar a su hermano José Bonaparte como rey de España. Mientras tanto, las tropas francesas ocupaban España con el pretexto de invadir Portugal. Ante la idea de que Napoleón invadiese España, el válido Godoy recomendó a la familia real huir hacia las Américas, pero esto fue entendido por Fernando, hijo de Carlos IV, como una manera de claudicar frente a Napoleón, por lo que junto a grupúsculos anti-Godoy llevó a cabo el motín de Aranjuez, el 17 de marzo de 1808, el cual significó el fin de Godoy, que se exilió. Fernando ocupó el trono español, que hasta entonces había pertenecido a su padre, al cual no le sentó nada bien. Pero esto de poco sirvió, ya que el ejército napoleónico continuó ocupando las ciudades españolas, que no ofrecieron ninguna resistencia. Entonces, Napoleón, viendo la debilidad de Fernando, lo obligó a abdicar en Bayona, en favor de José, el antes mencionado hermano del emperador, que fue coronado monarca, pasando a ser José I. Con la llegada de la Ilustración que trajeron los franceses a España, muchos liberales españoles se unieron a José I para reformar la política y la nación española, pero desde un primer momento fueron rechazados por la nobleza y el clero, y a medida que avanzó el conflicto comenzaron a ser tachados de afrancesados, metiéndolos en el mismo saco que a mercenarios y traidores que apoyaron al invasor francés en la posterior guerra. Estas reformas no solo fueron rechazadas por los altos estratos, sino que el pueblo español, en general, se opuso más que a estos cambios a tener a un rey extranjero, y más si era gabacho. El malestar comenzó a hacerse notar, ya que los franceses abusaban en gran manera de la población española, y el 2 de mayo de 1808 los madrileños se echaron a la calle para expulsar al invasor. Más de 150 soldados franceses fueron asesinados por los rebeldes, pero la revuelta fue brutalmente reprimida por la Guardia Imperial y la caballería de Joaquín Murat, que masacró a los manifestantes. Al día siguiente, el 3 de mayo, los franceses fusilaron a cientos de madrileños, acusados de sedición. Goya inmortalizó este evento con el famoso cuadro del 3 de mayo en Madrid. Esta revuelta sirvió de inspiración para que otros lugares de España tomasen ejemplo y se levantasen contra los gabachos. Para organizar esto, se crearon las Juntas Provinciales de Defensa, que coordinarían los ataques contra las tropas franchutes. Fue en las semanas posteriores al 2 de mayo de 1808 cuando la Guerra de la Independencia Española comenzó. El ejército español se reorganizó, reclutando civiles y recuperando el armamento en manos de los franceses.
franceses, para plantar cara al ejército napoleónico. Mientras el ejército regular se organizaba, lo cual llevaría su tiempo, pequeños grupos de militares y simples campesinos formaban pequeños grupos de milicianos que llevarían a cabo una guerra de guerrillas contra los franceses, hostigándolos en todo momento y manteniéndolos siempre alerta, lo cual minó mucho la moral de los soldados de Napoleón. Con la guerra empezada, Gran Bretaña se ofreció a ayudar a España, primero con suministros y más tarde con la llegada de ejércitos que desembarcarían desde Portugal. Frente a la insurrección nacionalista que tuvo en toda España, con el apoyo del ejército español y los grupos guerrilleros, los gabachos reprimieron duramente los intentos de rebelión en Zaragoza, Valencia, Gerona, Soria y demás ciudades. En julio de 1808, un ejército español de 30.000 hombres comandado por el general Castaños logró vencer al ejército francés de 25.000 en la gran batalla de Bailén. Esta batalla fue una matanza. Más de 3.000 franceses murieron en combate, donde las líneas de infantería españolas y la artillería combatieron de manera convencional contra las profesionales tropas francesas, que fueron sorprendidas por la tenacidad de su enemigo. Esta gran derrota generó gran miedo en Francia, por lo que José I fue evacuado de Madrid. Ante el peligro que esta situación representaba para Francia, el bueno de Napoleón decidió intervenir personalmente en la península. Junto a un enorme ejército de 250.000 efectivos, Napoleón logró hacer retroceder a las tropas españolas desde el norte y retomó Madrid, que había caído en manos rebeldes. Pero esto solo sirvió para alargar el conflicto, ya que durante los siguientes años, la guerra de guerrillas llevada a cabo por grupos cada vez más organizados continuó hostigando y acabando con la moral de las guarniciones francesas. Algunos de los guerrilleros más famosos son Espoz y Mina, un militar español que se dedicó a organizar las milicias, el Empecinado, que junto a un grupo de amigos y miembros de su propia familia lideró una de las bandas más efectivas de toda la guerra, y el famoso cura Merino, un sacerdote que dejó su toga para combatir a Napoleón. Pese a la guerra de guerrillas, en 1809 toda España salvo Cádiz se encontraba en manos francesas. Fue en Cádiz desde donde se organizó la resistencia, ya que la flota española continuaba siendo poderosa y junto a la británica y portuguesa permitieron que a Cádiz continuasen llegando suministros, además de que por tierra era prácticamente imposible entrar. También en Cádiz fue donde se elaboró la Constitución de la Pepa, de 1812 y de corte liberal y emancipador, pero esto es irse por las ramas. Toda la situación cambió con la llegada del ejército inglés, comandado por el general Wellington, quien abrió un nuevo frente que permitió a los españoles unirse a él. Con todo esto, una coalición de británicos, españoles y portugueses lograron nuevas victorias frente a los gabachos en las grandes batallas de Arapiles y Vitoria. Esta última supuso la victoria casi definitiva sobre el ejército francés en el norte peninsular. En conjunto, la guerra de guerrillas, unida a la intervención militar británica, llevaron a la coalición a la victoria final sobre los ejércitos napoleónicos en España, llegando incluso a internarse en Francia, atacando el sur del país, asediando Toulouse y persiguiendo a los restos del ejército francés hasta que en 1814 Napoleón fue derrotado ante la Sexta Coalición. La Guerra de Independencia tuvo una gran repercusión económica en la sociedad española, además del millón de muertos que generó. Los franceses habían arrasado con la economía española, provocando una gran escasez de alimento, pérdida de infraestructura y falta de mano de obra. Históricamente hablando, las consecuencias de la invasión francesa fueron importantísimas para Europa, pero donde también afectó de gran manera a España fue en América, donde aprovechando la inestabilidad generada durante la guerra, surgieron los movimientos independentistas, inicialmente como respuesta a la ocupación francesa de España, pero acabada la guerra los deseos de independencia continuaron y las colonias fueron independizándose poco a poco. Tras la guerra, Fernando VII fue coronado como rey de España, y el cabrón aprovechó para derrogar la Constitución de Cádiz, restaurar el absolutismo y perseguir a toda oposición política, incluso a héroes de la guerra como el Empecinado, quien fue desterrado y posteriormente ejecutado por oponerse al absolutismo del rey. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, suscribiros al canal para más resúmenes históricos. Así que nada, nos vemos en la próxima.